Estaba en el estacionamiento, mi cuerpo temblaba tanto que el café helado se derramó sobre el volante. No eran las fotos, yo ya había visto fotos antes en películas y series. Las fotos dolían, claro, pero no eran la parte más brutal. Era el mensaje, esa cadena de texto fría y sin emotividad que confirmaba la mentira de los últimos 2 años con una precisión quirúrgica. Durante meses, me había reído de mi propia paranoia. Debe ser una broma, me decía tratando de encajar las horas extra de mi esposo Lucas y sus llamadas misteriosas en alguna fantasía profesional. Me había preparado mentalmente para enfrentar a una desconocida, una sombra sin rostro, quizás una compañera de trabajo ambiciosa. Pero la verdad que se materializó en mi pantalla me cortó la respiración, me drenó el alma. La traición era absoluta, la mentira, monumental. Yo, su esposa por 10 años, no fui reemplazada por una persona cualquiera, sino por un secreto que destrozaba no solo nuestro matrimonio, sino todo mi universo familiar. Tomé el teléfono y, con un pulso firme y extraño, borré el mensaje. Nadie iba a creerme, pensé. Nadie en la familia se atrevería a creerme. Pero ¿qué haces cuando la persona con la que te engañan no es solo un extraño, sino alguien que, literalmente, duerme en la habitación de al lado? Respiré profundamente y me obligué a conducir a casa, fingiendo que la bomba que acababa de explotar en mi vida era solo una molesta multa de estacionamiento. Lucas me esperaba. Yo sabía que estaría allí, en el sofá, probablemente con su portátil y el café que se había preparado él mismo, haciendo como si no hubiera pasado nada. Como siempre. Nuestro hogar, la casa que construimos ladrillo a ladrillo durante una década, se sentía de pronto como un set de filmación barato. Los colores eran demasiado brillantes, el silencio, demasiado denso. Yo ya no veía los cuadros familiares ni los muebles que elegimos juntos, solo veía trampas. La semilla de la duda había sido plantada hacía meses, pero en aquel entonces era fácil arrancarla. Empezó con detalles insignificantes. Lucas, que siempre había dejado su teléfono en la mesa del comedor, de repente lo llevaba al baño. Pequeñas grietas en su rutina. Una tarde, me dijo que tenía una reunión de emergencia en la oficina, pero olvidó su cargador. Cuando se lo llevé, el guardia de seguridad me preguntó si estaba bien, diciendo que Lucas no había fichado en 3 días. Lo había atribuido a un error administrativo, lo había querido atribuir. Pero el golpe de gracia, la señal ineludible que me llevó a su portátil anoche, un acto que me avergoncé de mí misma por hacer, fue el objeto. 2 semanas antes, mi hija Valeria había cumplido 9 años. Le habíamos regalado un collar con un dije de estrella fugaz, su favorito. El día de la fiesta, en medio del caos, la tía Elena le regaló otro idéntico. Recuerdo que Lucas se encogió de hombros y dijo, «¡Qué coincidencia más linda! Ahora tiene uno de repuesto». Yo envolví el segundo collar, el de Elena, y lo puse en mi joyero, justo detrás de mi alianza, para guardarlo hasta que se perdiera el primero. Anoche, buscando unos pendientes para una cena aburrida con los socios de Lucas, abrí mi joyero, y me quedé helada. El collar de repuesto no estaba. En su lugar, había un pequeño papel doblado, un ticket de compra de un local de reparación de joyas a nombre de Lucas. Había comprado un segundo collar, idéntico al de mi hija y al que Elena le regaló, 3 días antes de la fiesta. ¿Por qué? ¿Por qué comprar 3 collares idénticos? Lucas me había mentido sobre la coartada del trabajo, pero ¿por qué mentir sobre una compra tan específica? ¿Para qué o para quién era ese tercer collar? La respuesta flotaba en el aire denso de la casa, pestilente y obvia. Alguien más tenía una estrella fugaz idéntica. Ahora, con el mensaje borrado y la verdad a flor de piel, sabía que no podía retroceder. Tenía que ir más allá del mensaje y de la coartada rota. Tenía que ver la conexión. Tenía que encontrar a la persona, y más importante, tenía que entender por qué esa persona y no cualquier otra. Me puse de pie, sintiendo la adrenalina helada del depredador que huele a su presa. El miedo a la verdad se había ido, reemplazado por la necesidad primitiva de saber. Necesitaba pruebas irrefutables, munición que pudiera usar contra Lucas. Pero sobre todo,
Necesitaba confirmar la pesadilla que me había confirmado el mensaje de esta mañana. Tenía que confirmar que la persona que dormía en la habitación de al lado de la mía era ella. La mañana se convirtió en un borrón de ansiedad y simulación. Yo tenía que ser la esposa normal, la madre atenta, la mujer que no acababa de descubrir una verdad que la quemaba por dentro. Lucas notó mi tensión. «Estás muy callada. ¿Está todo bien, cariño?», me preguntó con esa voz suave que solía derretirme, y que ahora sonaba como la falsedad personificada. «Solo estoy planeando el fin de semana. Tenemos que ver a tu hermana», dije, mirándolo fijamente. La mención de su hermana no provocó la reacción que esperaba, solo un parpadeo lento, casi aburrido. Eso solo confirmó mi teoría. Él ya estaba acostumbrado a la doble vida. Mi investigación tenía que ser sutil. El primer paso fue revisar su portátil de nuevo, buscando cualquier rastro de la conversación que borré de mi teléfono. Él había sido más inteligente esta vez, usando un navegador privado que no guardaba historial. Frustrada, recordé el ticket de la joyería. Si Lucas había comprado un tercer collar para ella, tenía que ser un intento de replicar un regalo familiar, un intento de incluirla en la intimidad de Valeria. ¿Quién más en nuestro círculo social tenía una conexión tan íntima? ¿Y por qué replicar la estrella fugaz, el símbolo de la relación de padre e hija? La única respuesta lógica seguía siendo la misma, pero necesitaba una prueba física de esa conexión, algo que no fuera un mensaje volátil. Decidí arriesgarme a la luz del día. «Voy a pasar por casa de Sofía a llevarle los libros que le prometí», le dije a Lucas al mediodía. Sofía era su hermana, mi cuñada. Era la coartada perfecta, aunque mi objetivo no era Sofía, sino el pequeño apartamento que estaba justo al lado del suyo, el de mi suegra. Mi suegra Elvira había enviudado hace 5 años, y vivía en el mismo complejo de apartamentos que su hija, Sofía. Elvira era el centro de la familia, la matriarca inamovible, y mi mayor obstáculo emocional para la confrontación. Pero si ella era la persona a la que el mensaje aludía, yo lo sabría. Llegué al complejo, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que me escucharan desde la calle. Dejé el coche en la esquina y caminé. Cuando me acerqué a la puerta de Sofía, vi la luz encendida en el apartamento de Elvira. La puerta estaba entreabierta, como si alguien hubiera salido o entrado recientemente con prisa. Me acerqué lentamente, respirando por la boca para no hacer ruido. Mi objetivo era simple: ver si Elvira, la mujer que me había abrazado innumerables veces, que había cuidado a mi hija desde que nació, llevaba puesto ese maldito collar. Si lo hacía, si la estrella fugaz brillaba en su cuello, toda la verdad se desmoronaría ante mí, pero al menos sabría que era una locura. Asomé la cabeza por el umbral, fingiendo una llamada telefónica fallida. Elvira estaba de espaldas a mí, sentada a la mesa de la cocina. No llevaba nada en el cuello. Sentí un alivio tan intenso que casi me desmayó. Me había equivocado. Era una extraña, una compañera de trabajo, una fantasía temporal. Justo cuando estaba a punto de disculparme y dar media vuelta, el silencio se rompió. ¿Podrías traerme el collar que compré para Vane, por favor? El de la caja azul. Quiero dárselo a Sofía, está muy triste por el trabajo. Era Lucas. Su voz venía del salón. Estaba en la casa de su madre, en medio del día, y no me lo había dicho. ¿Y Van? ¿Quién era Vane? Me quedé paralizada, escuchando los pasos de Elvira, que se dirigía a su habitación. Lucas apareció en el marco de la cocina, de espaldas a mí. Estaba hablando por teléfono, supongo que con el trabajo, en voz baja. Elvira regresó, y le tendió una pequeña caja de terciopelo azul a Lucas. Me escondí detrás de un estante, sin poder moverme. Lucas la tomó, la abrió, y sonrió. «Perfecto», susurró. Luego, se dirigió a la puerta trasera, que daba a un pequeño patio. «Mamá, me voy, que tengo prisa. Dile a Sofía que la llamo. Ah, y por cierto». Me atreví a mirar. La puerta del patio se abrió y entró una figura. Una mujer joven, rubia, y de ojos grandes, con un uniforme de enfermera que le sentaba ridículamente bien. Pero no era una desconocida. No. Era la nueva esposa de mi hermano Marco. La mujer con la que me acababa de casar en una ceremonia fastuosa hace solo 6 meses.
La mujer que mi hija Valeria llamaba tía Vane. Lucas le entregó la caja azul, esa estrella fugaz de la traición, y ella se la puso de inmediato. Se besaron, un beso rápido y hambriento que su madre, Elvira, observó con una sonrisa indulgente desde la cocina. Todo encajó, la coartada rota, el tercer collar, la urgencia de Lucas, la presencia de Vane en casa de su suegra. El mensaje que borré. Salí disparada, mi corazón ahora no latía por miedo, sino por un odio frío y concentrado, lo había confirmado. Lucas me engañaba con Vanessa. Mi esposo se acostaba con la mujer de mi propio hermano, con mi nueva cuñada. La traición no era solo marital, era familiar. Me subí al coche y comencé a conducir, sin un destino fijo. Pero ahora tenía un objetivo: no enfrentar a Lucas en privado. Tenía que conseguir algo que Lucas y Vanessa no pudieran negar. Una evidencia pública, irrefutable, que destruyera todo su castillo de mentiras de una vez por todas. Ya no se trataba de salvar mi matrimonio. Se trataba de dinamitar su red de engaños antes de que nos destruyera a todos. Necesitaba el plan perfecto. Y lo necesitaba antes de la cena familiar del sábado. Conduje durante horas, con la radio apagada. Mi mente era un torbellino de decisiones, cada una más destructiva que la anterior. Podría haber ido a casa, haber gritado, haberle lanzado la prueba del collar y el mensaje a la cara. Sería un final rápido, sucio, un huracán de platos rotos y lágrimas, pero sería su final, una pelea privada que Lucas y Vanessa podrían negar, que podrían manipular en la sala de mediación. Lucas diría que estaba mentalmente inestable, que era una aventura de una noche, que no significaba nada. Y la familia, la estúpida y ciega familia, le creería a él, al hijo perfecto, al yerno exitoso. No, yo no quería justicia, quería demolición. La traición no era solo contra mí, era contra Marco, mi hermano, mi única familia de sangre real. Marco y Vanessa se habían casado hace solo 6 meses, yo era su dama de honor. El dolor de esa imagen, Lucas y Vane besándose en casa de mi suegra, con la bendición implícita de Elvira, me quemó la garganta, y se convirtió en una determinación de hierro. La única forma de que Marco y yo sobreviviéramos a esto, era exponiendo la mentira en su base, ante todos los que habían participado en esa farsa. La cena del sábado era el escenario perfecto. Necesitaba un arma irrefutable, algo que anulara sus mentiras en tiempo real, algo más que un collar idéntico o un ticket. Necesitaba audio o video. Fui a una tienda de electrónica barata en el otro lado de la ciudad, un lugar que Lucas nunca visitaría. Compré una pequeña grabadora de voz digital, del tamaño de un pendrive, y un auricular minúsculo. Me sentía como un espía de tercera, y esa ridícula sensación me mantuvo cuerda. El viernes por la noche, volví a casa y fingí una migraña paralizante. Lucas, con la culpa brillándole en los ojos, fue la imagen de la solicitud. Me trajo té, me puso una compresa fría en la frente. Lo observé actuar, cada gesto de cariño era una puñalada de cinismo. No te preocupes, cariño, me susurró, besándome la frente antes de ir al gimnasio. Su nueva coartada, por supuesto. Si no te sientes bien mañana, cancelamos la cena familiar. No, dije, mi voz extrañamente firme. No la cancelamos. Estoy mejor. De hecho, tengo que ir a la lavandería antes de que anochezca. Olvidé la colada de Valeria. Apenas la puerta se cerró detrás de él, la farsa terminó. Mi migraña se desvaneció. Fui al estudio de Lucas. Su portátil estaba abierto, como de costumbre. Él ya no usaba su teléfono para las cosas importantes. Todo era en una plataforma de mensajería cifrada, que solo funcionaba en la PC de su oficina, o en mensajes borrados. Pero el collar. El collar era la clave de su pánico. Abrí mi joyero y tomé el collar de Valeria, el original. Luego, tomé la llave USB grabadora. El plan era infantil en su simpleza, pero brutal en su efectividad. Fui al garaje, y sabiendo que el sensor de movimiento del coche estaba desactivado, pegué la pequeña grabadora de voz debajo de la bandeja central, cerca del portavasos, donde Lucas siempre dejaba el teléfono antes de arrancar. Luego, volví a entrar y fui al comedor. Tomé el collar de mi hija y lo coloqué en el llavero de Lucas, justo al lado de las llaves del coche. Era imposible no verlo. Un pequeño brillo plateado, la estrella fugaz,
colgando como una acusación silenciosa. Cuando Lucas regresó, lo esperé en la cocina con una copa de vino, mi fachada de esposa herida perfectamente restaurada. Fingí ignorancia sobre el llavero, pero esperé. «Cariño, ¿qué es esto?», preguntó, levantando las llaves y mirando el collar con el rostro blanco. «¿Qué cosa, Lucas?» «Ah, ¿el collar de Valeria?» Lo encontré tirado en el suelo del baño. Pensé que lo habías perdido. «Pasa, siéntate, la cena está lista». Él dudó, su mirada clavada en la estrella. Sabía que yo había visto el ticket. Sabía que la aparición de ese collar era una amenaza directa. A las 11 de la noche, después de que me aseguré de que estuviera profundamente dormido, le puse doble dosis de mi pastilla para dormir de vez en cuando, me deslicé fuera de la cama. Fui al garaje. El coche estaba allí, mi mano se deslizó bajo la bandeja, buscando la grabadora, el corazón me latía contra las costillas, estaba fría. La desconecté y volví a la habitación, me puse los auriculares, y presioné con acento agudo, play. Escuché el sonido de su coche arrancando, y luego, a los pocos segundos, la voz de Lucas, baja y áspera sin el encanto de su tono habitual. «Soy yo, lo ha encontrado. El collar. Lo ha puesto en mis llaves. ¿Crees que sabe? Llama a tu hermana. Inventa algo. Tenemos que hablar. Vane. Ahora». El audio terminó con un clic. Ya tenía la confesión. Eran las 7:30 de la mañana del sábado. La cena era a las 8 de la mañana de la noche. Me había prometido a mí misma no contactar a Lucas hasta entonces, pero con esta prueba en mi mano, decidí que era hora de adelantar el espectáculo. Me vestí con mi mejor traje, ese vestido rojo que él odiaba, tomé mi teléfono. Mi acción más arriesgada no era el espionaje, sino el mensaje que envié a Lucas y a Vanessa simultáneamente, con Marco en copia oculta. Esta noche, a las 8, hay una revelación muy importante que concierne a todos. Asegúrense de que Marco esté allí. Y Lucas, no olvides traer las llaves, y el collar que va con ellas. Es hora de dejar de fingir. Nos vemos en la cena. Presioné enviar. Mis dedos se quedaron flotando sobre la pantalla, y entonces el sonido llegó. No fue mi teléfono, sino el de Lucas, que dormía a mi lado. Un sonido de mensaje entrante, seguido inmediatamente por una vibración de pánico en su mesita de noche. Sabía que él y Vanessa ahora estaban en un frenesí de terror, tratando de coordinar su última mentira. Yo acababa de encender la mecha. Y la explosión ocurriría en menos de 12 horas, en medio de la cena familiar. Las horas entre el envío del mensaje y el momento de la cena se arrastraron como siglos. Lucas intentó hablarme por separado 3 veces. Vanessa me llamó 2 veces, con la voz aguda y temblorosa, fingiendo que me llamaba para confirmar el postre. Yo respondía con una calma gélida. Todo se aclarará a las 8, Vane. A las 7:55 de la noche, la casa de mi suegra, Elvira, estaba llena. Estaba Lucas, demasiado pálido, Vanessa, demasiado maquillada y risueña, mi hermano Marco, ajeno a todo, preguntando por mi migraña, Elvira, extrañamente nerviosa, evitando mi mirada, y Sofía, la hermana de Lucas, que se había convertido en un testigo involuntario. Valeria, mi hija, estaba viendo dibujos animados en la habitación contigua. Me senté a la mesa, en el centro, con el vestido rojo que Lucas odiaba y mi grabadora de voz USB en el bolsillo, conectada a mi móvil para reproducir el audio. Marco me miró. «Parece que te sientes mejor». ¿De qué era la revelación importante de tu mensaje, cuñadito? ¿Ascenso en el trabajo? Lucas se aclaró la garganta, sudando visiblemente. «No sé de qué habla Marco, creo que mi esposa está un poco estresada». «No estoy estresada, Lucas», lo interrumpí. Mi voz era baja pero tan cortante que todos se callaron. «Estoy a punto de desestresar a toda la familia. La cena de esta noche no es sobre el pavo o el vino. Es sobre un secreto. Y antes de que intente negarlo, permítanme que mi esposo cuente una historia». Miré a Lucas. Él estaba inmovilizado, como un animal atrapado por el brillo de mis ojos. Vanessa se removió incómoda en su asiento junto a Marco. «Lucas», dije, señalando su llavero que colgaba de su cinturón. La estrella fugaz de Valeria brillaba bajo la luz del comedor. «Me dijiste que encontraste el collar en el baño. Pero sabemos que mientes, ¿verdad?»
Porque tú fuiste quien compró el tercer collar. El collar que ahora lleva Vanessa. Hubo un silencio. Un silencio tan pesado que se podía escuchar el tintineo del cubierto que Elvira soltó en su plato. Marco frunció el ceño. Espera, ¿qué collar? Vanessa tiene uno de esos de la tía Elena. ¿Por qué Lucas lo compraría? Vanessa se puso de pie, su silla raspando el suelo. Es una estupidez. Solo es un collar. Estás armando un drama por una pieza de joyería barata. Marco, dile algo. Si es solo una joya barata, Vane, ¿por qué le diste a Lucas el besito de despedida en casa de mi suegra hace 2 días? Pregunté, mirándola fijamente. Lucas explotó. Basta, estás fuera de control, me has estado espiando, has manipulado las cosas. ¿Manipular? Como manipulaste a Marco para que se casara contigo, Vane, mientras te acostabas con mi esposo. O como manipuló Lucas a su propia madre para que le sirviera de tapadera. Elvira, que hasta entonces había estado en shock, rompió a llorar, llevándose las manos a la cara. Yo no sabía, yo solo quería que fuera feliz. ¿Feliz a costa de mi matrimonio y el de Marco, mamá? Le espetó Sofía, la hermana de Lucas, horrorizada. Marco, mi hermano, se levantó lentamente. Su cara pasó del desconcierto a una rabia contenida que me dio más miedo que los gritos. Miró a Lucas, luego a Vanessa. Vanessa. Su voz era un susurro roto. El mensaje de tu amante de esta mañana, el que decía, llama a tu hermana, inventa algo. ¿De quién era? Vanessa intentó balbucear una mentira, pero yo no se lo permití. Saqué mi teléfono. Marco, no te molestes. Su amante te lo dirá él mismo. Conecté el USB y le di a play. La grabación resonó en la habitación, amplificada por el comedor silencioso. Lucas, soy yo. Lo ha encontrado. El collar. Lo ha puesto en mis llaves. ¿Crees que sabe? Llama a tu hermana. Inventa algo. Tenemos que hablar, Vane. Ahora. Al oír su propia voz traicionera, Lucas se abalanzó sobre mí. Dame ese teléfono. Eres una enferma. Yo me eché hacia atrás, tirando mi silla. Marco lo interceptó. No hubo puñetazos. No hubo violencia física. Solo un empujón de rabia contenida, pero fue suficiente. No la toques, imbécil, gritó Marco, interponiéndose entre nosotros. Vanessa, al ver a Lucas expuesto, rompió a llorar. Lo siento, Marco, fue solo una aventura al principio. No significaba nada. ¿Una aventura que te regaló un collar idéntico al de mi hija y que planeaste en casa de mi suegra? Pregunté. La habitación se convirtió en un caos. Marco agarró a Vanessa por el brazo, su rostro inexpresivo por la traición. Vámonos. No tenemos nada más que hacer aquí. Lucas, derrotado, se desplomó en su silla, sosteniéndose la cabeza. Su madre, Elvira, lloraba en la cocina. El desenlace se había materializado. Yo ya no sentía rabia, solo un vacío punzante. Me había liberado del engaño, pero el costo fue la destrucción total de mi familia, mi matrimonio y mi paz. Marco y Vanessa se fueron, el portazo resonó en la calle. Yo me quedé mirando a Lucas, no como un esposo, sino como un extraño. Acabo de enviar la mitad de mi vida por el desagüe. Susurré, guardando la grabadora. Y tú me ayudaste. Me giré, caminando hacia la puerta. Lucas me miró. Espera, ¿y Valeria? ¿Se lo dirás a Valeria? Me detuve en el umbral. No. Valeria es lo único que voy a salvar de ti. Salí de la casa, sintiendo el aire fresco de la noche en mi piel, la primera bocanada de aire limpio en meses. El matrimonio había terminado. La traición había sido expuesta. Yo era libre. Pero la pregunta seguía ahí, latente. ¿Qué haríamos ahora con los escombros? 2 semanas después, los documentos de divorcio de Lucas estaban listos. Marco también había iniciado los suyos, cortando toda comunicación. Lucas no regresó a casa de su madre, se fue del estado. Vanessa desapareció, avergonzada. El precio de mi liberación fue el vacío. Marco y yo éramos los únicos sobrevivientes de nuestra familia. Pero la peor verdad que descubrí no fue la traición en sí, sino algo más frío. Mientras yo reconstruía mi vida con Valeria, Lucas me llamó una noche, no para disculparse, sino para preguntar por la estrella fugaz.
Era mi recuerdo favorito, Fuinobisaka me dijo. Y en ese momento, comprendí, para él, no se trataba de amor, sino de un objeto, un trofeo. Y eso, ese vacío emocional, fue lo que más me aterró. La traición siempre deja cicatrices, pero a veces, la falta de remordimiento es el verdadero castigo para el que se queda. ¿Te has preguntado alguna vez si la persona que amas es capaz de ese vacío? Si esta historia de traición te ha resonado, suscríbete y activa la campana